¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto poderles informar en esta emisión. 3 temas que le presentamos cada noche. Uno de ellos, seguimiento a un hecho armado que cobró varias vidas en Escuintla. ¿Qué hay detrás de esta situación? Surgen nuevos datos que los estaremos analizando. Y también el tema del día, la llegada de Manuel Valdizón, quien estará enfrentando 5 delitos por 2 procesos. Lo vamos a estar analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Bueno, este es parte del análisis que tenemos para ustedes, pero también a nivel internacional. Recuerde que aquí le informamos muy bien y es Andrés Estrada el encargado. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Finaliza el proceso formal de anexión por parte de Rusia de estos 4 territorios en Ucrania, pero en el campo de batalla, esa lucha, incluso en ese territorio que Rusia se anexó, continúa. Además, vamos a hablar sobre la situación en El Salvador, porque las acciones de la policía junto al ejército en contra de las pandillas están aumentando y le vamos a explicar en qué forma. La Policía Nacional Civil informó que se ha logrado establecer la identidad de las víctimas, que los vinculan con la banda criminal Los Pupas, que operaba en Escuintla. Se tiene conocimiento que en un hotel ubicado en el Semillero, en Tiquizate, Escuintla, pues se registran o se reportan personas fallecidas por arma de fuego. Policía Nacional Civil llega al lugar, realiza el acordonamiento del área, las primeras pesquisas. Personal uniformado nos informa que precisamente dentro de estas víctimas se encuentra Jonathan Daniel Sirit Vázquez, de 22 años. Él es hermano de Auner Sirit Vázquez, precisamente de 20 años, que estaba recluido dentro de un centro carcelario. Presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Los Pupa, que operaba en ese sector. Se tiene conocimiento a través del personal que realiza la investigación, personal de la Comisaría Departamental de Escuintla, que también se encuentra un menor de 17 años conocido con el alias de El Huicho, también hermano de Auner y de Jonathan. Son la estructura criminal, por eso se autodenominaba Los Pupa, por el sobrenombre que tenían los hermanos, que se presume ellos son personas catalogadas como violentas, de alta peligrosidad en el sector de la costa sur. Iniciaron con peleas callejeras, posteriormente realizaban asaltos y se dedicaban al sicariato en ese sector de la costa sur del país, pero últimamente se tenía conocimiento que también se estaban dedicando al robo de pipas de combustible. Se logró la identificación de 3 personas más, siendo ellos Daniel Enrique Escobar Morales, de 12 años, Ángela Jimena Escobar Morales, de 15, y Karen Anabela Morales Sazo, de 32 años, madre de los 2 menores. Una mujer y un hombre se encuentran pendientes de identificación. Muy bien, ayer se daba a conocer esta información y surgían muchas dudas. ¿Por qué llegaron a matar a estas personas? ¿Qué es lo que había pasado? Aparentemente se veía que había una celebración, una fiesta, alguna convivencia, pero no se tenían mayores detalles hasta que hoy, luego de las investigaciones que se estaban registrando, se daba a conocer este caso y se daban también detalles sobre esta estructura criminal denominada Los Pupas. Licenciado Clavería, vemos claramente que obviamente hay estructuras que tienen sus rivales y que buscan entonces ir ganando terreno, y también están entonces en esa constante guerra también. Claro, es que lo que sucede es que se cubren rutas o territorios, y entonces cuando este tipo de hechos se producen, que son ataques directos, muy directos, y si usted se da cuenta, quienes los sicarios que entraron a cometer, o la gente armada que entró a cometer este hecho delictivo, era gente entrenada para eso, porque no fallaron, hicieron el trabajo como se tenía que hacer, de acuerdo con lo que ellos habían dispuesto. Y los tenían muy bien ubicados. Claro, e investigados. a ellos ya les venían dando seguimiento y a todo. Y estos enfrentamientos, de verdad, el problema es cuando se afectan otras personas que no tienen absolutamente nada que ver en temas criminales. Porque cuando suceden estos temas, yo soy del criterio de que estas son las consecuencias de que usted se involucra en una estructura criminal, y esto le va a pasar tarde o temprano.
es decir, va a enfrentar o la muerte o la cárcel. Por lo tanto, pues para mí esto no es nada fuera de lo normal, sino que es lo normal, digamos, dentro de las estructuras criminales, pero lo importante acá es que a Dios gracias no se tocaron personas que no tienen absolutamente nada que ver en este tipo de hechos criminales, Sandy, porque eso sí hubiera sido muy lamentable, porque yo lo entiendo y lo comprendo tal y como sucedió, y desde el principio yo sabía más o menos qué era lo que estaba pasando. Así es, la verdad es de que surgía esta información que se daba entonces que era al final un tema entre estructuras criminales, sí, ¿no? Que sabemos que también en Escuintla es un lugar donde el crimen organizado se ha ido estableciendo también y que hay distintas situaciones. Si bien no es el tema de pandillas, como sucede en la capital, como sucede en otras áreas también, hay otro tipo de estructuras criminales que operan y que pues están afectando también a la población, a la seguridad al final. Sandy, Escuintla es mi tierra y déjeme decirle que es uno de los lugares más violentos del territorio nacional. Después de la ciudad capital es Escuintla. Y para que usted tenga toda la información, otro de los graves problemas que hay son las pandillas, especialmente la salvatrucha, que está mutando al tema de crimen organizado, de narcotráfico. Y es muy delicado. Escuintla está en un momento muy difícil, que hay que ponerle muchísima atención si se quiere rescatar, porque efectivamente es un lugar que produce mucha plata, porque hay mucha empresa, hay mucho trabajo, hay mucho comercio, la gente es muy trabajadora y es gente muy buena en términos generales, pero desgraciadamente el tema del narcotráfico, el tema de las pandillas, el tema de la trata de personas, el tema del robo de vehículos, de pipas, etcétera, todo esto que ha sido un problema durante muchísimos años, tienen muy complicado el departamento. Sí, definitivamente, aquí se debe entrar, se debe rescatar también y sobre todo, pues iniciar con un plan en el cual ya se puede ir recuperando ese territorio, porque con la debilidad que puede existir en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los planes de seguridad también en Escuintla, vamos a ir perdiendo este municipio. Al final va a quedar en manos de las estructuras criminales y va a ser más complicado aún poder entonces realizar un rescate y darles esa seguridad y esa paz a los pobladores, porque en hechos como estos también, licenciado Clavería, vemos que personas inocentes pueden resultar afectadas. Es correcto, es que el problema es cuando estos hechos violentos se comienzan a producir de manera constante en el territorio nacional o en algún departamento en especial, y se afectan a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, sino que simplemente están en el momento inadecuado y en la hora inadecuado. Son los daños colaterales que todos sabemos que se han dado en muchas otras ocasiones. Pero le vuelvo a repetir, Sandy, Escuintla es un departamento al que hay que ponerle muchísima atención en el tema de seguridad. Está la inseguridad en niveles sumamente altos, es un departamento rojo con todos sus municipios considerados, y desgraciadamente esa es una realidad que está afectando el departamento. Así es, vamos a ir con unos detalles informativos para que ustedes también puedan conocer un poco más sobre este hecho que se ha registrado, porque 7 fueron las personas que fueron acribilladas a balazos dentro de un hotel ubicado en la aldea El Semillero en Tiquizate, Escuintla. Y según testigos, fueron hombres armados quienes ingresaron al lugar, atacaron directamente a un grupo de personas que se encontraban en el área de la piscina. Una versión afirma que el grupo celebraba el robo de un furgón con diésel, pero fueron atacados por el grupo armado. Esta es la versión que se maneja entonces y la línea de investigación que también se está teniendo, una de las líneas de investigación. De forma preliminar se conoce que las víctimas serían familiares y amigos de un reo fallecido en la Granja Penal Canadá unos días atrás. El reo falleció por heridas de arma blanca y fue identificado como Auner Gustavo Sirit
Vázquez, alias Pupa. Era señalado de liderar una estructura criminal dedicada al sicariato en Escuintla. Entonces, esta es la investigación también que se tiene, que tanto estará vinculado. Y aparte la otra línea sobre la celebración del robo de una pipa de combustible. Imagínense, este es otro de los puntos entonces que se está indagando al respecto. Pero sin duda alguna, ahí muerte directa había, ahí iban a traer a alguien y se pasaron llevando a todos los que estaban en el lugar. No hay que dejar testigos también. Puede ser una de las formas de operar y de funcionar de estas estructuras criminales. Hay rivalidades y hay crimen organizado, muy claramente se puede evidenciar. Claro, Sandy, creo que esto es muy importante señalarlo, que no se puede ni se debe de permitir que el crimen organizado vaya avanzando en la medida que va avanzando en Guatemala. Hay que contenerlo, hay que focalizarlo, hay que ponerlo en su lugar y poco a poco irlo minimizando. Pero lo que no se puede permitir es que grandes extensiones de territorio en todo el país caigan en manos del crimen organizado. Hoy no hay territorio de Guatemala, no, así como se los estoy diciendo, no hay territorio de Guatemala en el que no esté involucrado algunas personas o muchas personas en la criminalidad organizada, desgraciadamente. Y esta es una realidad innegable que no podemos tapar con un dedo, como cuando se pretende tapar el sol, sino que es una realidad, Sandy, y hay que pedirle a las autoridades que hagan un trabajo mucho más fuerte a nivel nacional. Así es, un trabajo coordinado, la investigación tiene que ir, también los operativos tienen que estar constantes en Escuintla, porque se ha ido adentrando mucho el tema del crimen organizado, las estructuras están estableciéndose en este punto y vemos que cada vez más también no solamente es narcotráfico, no solamente es sicariato, también se menciona que es un lugar donde las extorsiones también se están registrando, las muertes, ahora el robo de furgones, de mercancías. Realmente se va incrementando la cartera de delitos que se cometen en este lugar y ya no es posible, sinceramente, que se pueda entonces dejar operar así con total libertad. Ya es momento de rescatar Escuintla porque sí, los índices criminales se han ido disparando también, entonces es importante que las autoridades le presten mayor atención a este lugar para que puedan entrar de una forma fuerte también para el combate al crimen organizado. Vamos cerrando con este tema que sin duda alguna preocupa y también el seguimiento de esta investigación, que van a surgir nuevos datos probablemente conforme avance la investigación en estas muertes y pues nosotros también les estaremos informando y actualizando a ustedes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando, lamentablemente hoy se registró un accidente de tránsito donde más de 10 personas perdieron la vida. Más adelante estaremos ahondando sobre este tema con el análisis. Muy bien, le dábamos a conocer y le adelantábamos entonces sobre este caso donde pues un medio de transporte se da a conocer que varias personas estaban viajando en este vehículo y pues perdió el control. Todavía no se sabe qué exactamente pasó, cayó a una hondonada y lamentablemente 17 personas perdieron la vida y hay otras que están heridas. Se conoce de forma pues preliminar con la información que dan a conocer en el punto que todas esas personas pues viajaban para poder pues cobrar unas remesas, realizar distintos pues mandados y se da esta situación. Sin duda alguna sería importante poder indagar qué fue lo que sucedió, por qué tantas personas viajaban de esta forma, porque imagínense la cantidad de personas que fallecieron y aparte hay varios que están heridos, también están siendo atendidos por médicos. Licenciado Clavería, si el hecho de controlar algún medio de transporte que esté autorizado, que esté regulado para el traslado de pasajeros es complicado, qué difícil es aún más
cuando no se tiene el reporte entonces de estos transportes, porque en comunidades que están muy lejanas, sí, en muchas ocasiones se da esto, hay pick-ups que funcionan donde se van en la palangana, las personas todavía pagan el pasaje, pero tampoco hay otro medio de transporte por el cual se puedan trasladar y se arriesgan porque es la única forma de poder llegar a los poblados. Usted planteó el punto. El problema es que usted ve transporte urbano y extraurbano en algunos municipios grandes, o en la gran mayoría, bueno, en algunos municipios grandes, y que salen para la cabecera. Pero cuando usted va a los caseríos y va a las aldeas, es imposible. Y entonces la gente, en términos generales, está acostumbrada a subirse todos en un pick-up y hacer su pago para que el pick-up las pueda bajar. Y eso es una realidad. Ahora, que no se puede detener porque la gente necesita movilizarse. Sí. Es decir, hoy lamentamos profundamente la muerte de todas estas personas porque de verdad no es justo, pero esto sigue mañana, ya hoy en la noche, ya sigue. Es decir, usted va a cualquiera de las aldeas y caseríos alejados de todos los departamentos grandes y así se moviliza la gente. Es muy difícil, Sandy, es casi que imposible de poderlo controlar. Yo creo que hay que empezar tal vez exigiendo que el número de personas con el que se suben a estos pick-ups sea la normal, y segundo, que los vehículos tengan mantenimiento, porque el problema es que en estos lugares no hay mantenimiento para los vehículos y los patojos aprenden a manejar así es. Como Dios los ayuda. Entonces el resultado desgraciadamente es este. Y es que es difícil, licenciado Clavería, porque imagínense, ni siquiera hemos logrado controlar ni regular el transporte pues urbano, extraurbano, ya hablando de los buses, netamente. ¿Cómo se va a hacer con este tipo de transportes que van surgiendo? Realmente es complicado porque no se tiene el poder, no se tiene el control también para que se pueda entonces tener más supervisiones sobre este tema. Y se deja entonces al final al criterio de la persona que maneja el medio de transporte, que a su conciencia diga, bueno, no voy a subir tantos porque pues puede pasar algo, le voy a realizar el mantenimiento al vehículo para prevenir cualquier situación. Realmente ya queda muy a la conciencia de las personas propietarias de este tipo de transportes para pues evitar tragedias, pero que tengan algún tipo de repercusión o controles que los obligue, no existen. Entonces va a estar muy difícil, la verdad, que podamos evitar incidentes como estos, porque al final la gente tiene necesidad de movilizarse. Lo único que va a pasar es que mañana quienes se trasladen en este tipo de transportes lo van a hacer, pero con la angustia de que les pueda pasar algo por lo que ya ha sucedido y por el caso pues que queda entonces ahí, pero no los vamos a hacer ni siquiera a que ellos digan, bueno, como ya va lleno, no me voy, porque también no es que tengan muchas opciones de traslados. Es que usted lo está planteando. El problema es que en algunos caseríos y en algunas aldeas baja un pick-up uno. Sí. Uno es el que lleva a todas las personas a la cabecera y de regreso, pero no hay dos ni tres. Por lo tanto, la gente tiene que subirse a esos vehículos y a ir y correr los riesgos. Es decir, es muy complicado porque efectivamente no hay ningún control. Y lo veo muy difícil. Si no podemos tener control sobre el transporte pesado, sobre los buses extraurbanos, sobre los taxis piratas, imagínense en las aldeas y los caseríos más alejados de Guatemala, imposible. No, y realmente no siempre se habla de estos lugares, de estas comunidades donde de verdad el camino es muy complicado en el acceso. Los transportes son muy limitados, no tienen la opción y no crean de que también, bueno, ¿por qué nos esperan entonces a que salga otro viaje? No, en ocasiones son 2 o 3 viajes al día. Entonces hay que aprovechar también porque si no, usted se queda sin hacer sus mandados, sin hacer al final los distintos quehaceres que tiene previstos. Y no es que la gente a cada ratito se vaya, sino que en ocasiones hasta tienen que organizarse también en sus salidas porque eso representa un gasto. Y no solo representa un gasto, sino el número de horas.
usted ve movilizarse un pick-up cargado de personas del caserío de una aldea para el municipio o para la cabecera, está hablando de 3, 4 horas, porque los caminos no son caminos pavimentados, Nada como la gente tampoco se lo puede imaginar, nada que ver. Ahí son montañas y usted viene bajando de la montaña y se tarda 2, 3, 4 horas para llegar y 2, 3, 4 horas para regresar. O sea, usted tiene 1 hora, 1 hora y media para hacer las compras que necesite y de regreso. Por eso es que se corren los riesgos. Así es. Esto es parte del poco desarrollo que tiene nuestro país también. Sí. ¿Cómo es posible que todavía existan estos caminos de terracería y sobre todo terracería complicadísimo? Porque hay comunidades donde es muy difícil y que incluso si usted dice, no, es que yo voy en un vehículo, en un pick-up, también no es que solo lleve un pick-up, sino que hasta las personas tienen que saber cómo maniobrar también para poder entonces estar circulando. Entonces son caminos difíciles de acceso. ¿Y cómo es posible de verdad que todavía estemos viendo estas situaciones, que no avancemos tampoco en la accesibilidad de las comunidades? Les estamos negando ese desarrollo, licenciado Clavería, y esto se puede observar una y otra vez, y aquí lo estamos viendo entonces. Yo estoy completo y totalmente de acuerdo con usted y creo que por eso es que cuando hay que conocer el país, sí, porque mucha gente habla sin conocer el país y es muy importante que los guatemaltecos que tengan la oportunidad, que salgan a ver cómo están las carreteras, cómo están las carreteras de segunda, cómo están las carreteras de tercera en el país y cómo hay municipios, aldeas y caseríos que lo que tienen son veredas y ahí va la gente con los pick-ups para arriba o con los jeep y eso es la parte más complicada. Por eso yo siempre he dicho, hablar es muy fácil, pero cuando uno ya está en los zapatos de ellos es distinto. Y yo creo que uno haría lo mismo porque no tiene opción. Sí, la verdad que sí. Pues poniéndose en ese punto es bien difícil, la verdad. Es prácticamente salir de casa y pidiéndole a Dios poder regresar porque no hay otra opción. Esta es la realidad que también vive Guatemala. Esta es la realidad que tienen que enfrentar todos los días muchas poblaciones, donde sabemos que también son varios kilómetros que tienen que recorrer para llegar al centro, para poder entonces tener los distintos productos, poder abastecerse también, y enfrentan riesgos como estos, la complicación del transporte que los hace al final tomar cualquier forma de traslado, incluso si este representa un peligro para su vida, como en el caso que hoy le estamos dando a conocer. Vamos a ir con unos datos que también es importante recalcar sobre esta problemática, el poco control, el tema también de las imprudencias que se dan y que provocan estos accidentes lamentables, porque diariamente se ven, de hecho, accidentes en el país que son protagonizados por el transporte pesado, muchos de ellos protagonizados por el transporte público también. Como resultado, muchas personas paran con lesiones graves y en casos extremos, usar el transporte público les significa la muerte. Cuando se da la muerte en un hecho de tránsito, se tipifica el delito de homicidio culposo, que indica la imprudencia, negligencia o impericia. No se ha visto acciones que sean concretas, ampliando esta información, por parte de los transportistas para reducir el número de incidentes, implementando medidas preventivas. Realmente no se ha visto. Siguen sin colocarse los dispositivos limitadores de velocidad y continúa aplazándose la obligatoriedad de adquirir un seguro contra terceros. Esto hablando del transporte público, los buses especialmente. Claro. Además, el estado de las unidades a nivel mecánico en muchos casos sigue dejando, como pues muchos sabemos, mucho que desear. Entonces, aquí hay varios factores que se ven involucrados, que provocan las tragedias, que provocan los accidentes, que han cobrado varias vidas. Y sobre todo, lo más triste es que varias veces también se da el tema de la imprudencia, que provoca accidentes de tránsito, que cobra vidas, y son vidas que se quedan en la impunidad. Tiene razón. Y déjeme contarle algo, porque es muy importante, Sandy. Yo he visto como de algunas aldeas y caseríos la gente hace colectas cuando tienen que sacar un enfermo para que lo saque un pick-up,
porque no hay ambulancias, ahí no hay nada, solo un pick-up es el encargado de sacar a los enfermos, de sacar a las personas, a las parturientas. Es decir, esa es la realidad que se vive ahí. Entonces es muy difícil cuando uno ve estos temas poder opinar, porque uno no está en los zapatos de la gente. No. Y yo respeto esa parte porque es muy difícil que uno pueda entender las necesidades cuando no las está pasando. No, la verdad que no, y cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no los controlan? ¿Y por qué no los sancionan? Pero realmente hay mucho por qué analizar en este tema, hay muchos factores que se ven entonces con este tipo de transporte, porque yo no sé si ustedes conocían que existían este tipo de transporte también, que en varias comunidades de nuestro país existe y es el único que se tiene. ¿Por qué? Porque no puede entrar un bus porque el camino no está apropiado para que un transporte como esto pueda estar circulando. Entonces, vamos a que tiene que ser al final un plan que se puede extender en el desarrollo, llevar el desarrollo a las comunidades. Esa es la misión que se debe de tener para poderles construir mejores carreteras que sean accesibles, sobre todo, para que puedan tener entonces un mejor servicio de transporte, porque de verdad esta población vive años esperando eso, un desarrollo, y qué lamentable que el país no se le pueda dar, que las autoridades también no le presten la atención debida, y creo que ya es momento de que se les pueda dar una mejor condición, una mejor calidad de vida, que es lo básico al menos, ¿no? Tener un medio de transporte y tener un camino para poderse trasladar. Cerramos así este análisis, trasladando nuestra solidaridad con todas las familias de las personas que perdieron la vida en este accidente de tránsito lamentable, sinceramente. Un accidente de tránsito que se suma a la cantidad de incidentes donde en muchas ocasiones la imprudencia ha cobrado la vida de estos usuarios. Vamos a ir a la pausa y regresaremos con uno de los temas del día: el retorno de Manuel Valdizón y el proceso que enfrentará en nuestro país. Ya volvemos. Así es, llegó al país Manuel Valdizón y directamente fue trasladado a la torre de tribunales, donde en horas de la noche se inició la audiencia para que le den a conocer los motivos de su detención. Vamos a enlazar en este momento hacia la torre de tribunales con la periodista Kelly Orantes, quien le ha dado cobertura a esta noticia. También nos ha estado trasladando detalles sobre este proceso que inicia el proceso penal en contra de Manuel Valdizón por 5 delitos y 2 casos en los cuales se le está vinculando. Como primer paso, después de una detención, procede la audiencia de dar a conocer los motivos de la detención. Se realiza esta audiencia. El abogado estaba solicitando que fuera trasladado a un área de aislamiento en el Mariscal Zavala, y en uno de los casos que se da a conocer, pues se estaba concediendo esta petición. Vamos con la periodista Kelly Orantes hasta el lugar. Adelante, Kelly, buenas noches. Gusto saludarlos. Precisamente me encuentro en las carceletas de la torre de tribunales, lugar donde permanece el ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón, a la espera de ser trasladado hasta el centro carcelario Mariscal Zavala. Hay que mencionar que a eso de las 8 de la noche con 24 minutos arrancó la primera audiencia para que le dieran a conocer el motivo de su captura, y fue específicamente la jueza Susan Salazar la que le da a conocer el motivo de su detención a Manuel Valdizón, quien en este caso, que hablamos del caso Odebrecht, él está sindicado por los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita. Posteriormente nos trasladamos hasta otra sala en donde arrancó la segunda audiencia también para conocer el motivo de su captura, pero en este caso hablamos del caso transurbano. En este caso la jueza Carol Patricia Flores le informó a Valdizón de los delitos de los cuales está siendo sindicado. Estos específicamente son asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, financiamiento no registrado y lavado de dinero. Hay que mencionar que durante la primera audiencia, donde él conoció el motivo de su captura, el abogado defensor pidió a la jueza que Valdizón fuera trasladado hasta Mariscal Zavala y que también fuera resguardado en un área aislada porque teme por su vida. Posteriormente, a los pocos minutos, la jueza aceptó esta
solicitud por parte del abogado defensor de Valdizón. Entonces estamos a la espera que el ex candidato a la presidencia, Manuel Antonio Valdizón, sea trasladado hasta la cárcel de Mariscal Zavala. Estos son los detalles que nosotros podemos compartirle con respecto a la captura y también llegada de Valdizón a nuestro país. Recordemos que él fue deportado específicamente de los Estados Unidos y hoy, esta tarde, llegó a Guatemala en un vuelo con deportados. Al menos 116 personas venían en este vuelo. A eso de las 13 horas con 20 minutos arriba el expresidenciable a Guatemala. Posteriormente se coordina su captura y es trasladado hasta la torre de tribunales. En cámara, Víctor Salazar, yo soy Kelly Orantes. Ese es el informe desde la torre de tribunales. Regreso al estudio principal. Gracias, Kelly, por esta cobertura que has dado del caso de Manuel Valdizón, quien hoy, recordemos, en ese vuelo deportado desde Arizona, pues fue trasladado hacia nuestro país y le hemos dado cobertura desde el momento de la llegada con los equipos periodísticos que han estado desplazados en los diferentes lugares para que usted pueda tener los detalles y todas estas imágenes también del caso. Ella le ha estado dando cobertura y ya nos ha informado entonces el desarrollo de estas audiencias. Se ha concedido que se traslade entonces al Mariscal Zavala en esta área de aislamiento en la alcaldía para que pueda ser resguardado y de esta forma también pues pueda iniciar con todo este proceso penal por los dos casos que se le acusan, Odebrecht y también caso del transurbano. 5 delitos son los que se les están dando a conocer a Manuel Valdizón, licenciado Clavería, y pues ahora inicia entonces ese proceso penal en su contra. Pues vean, yo creo que el chavo Valdizón está claro que tiene que enfrentar los cargos que se le están planteando en esos dos casos específicos, el caso Odebrecht y el caso transurbano. Él tiene la oportunidad de defenderse y creo que tiene suficiente información de qué sucedió en esos casos, y porque él no es el único que está involucrado en estos. Hay otros involucrados y que desde luego han de haber hecho ya planteamientos acerca de cómo se manejaron esos dos negocios, porque además fueron negocios ilícitos en los que resultaron involucrados muchos funcionarios. Yo creo que es muy importante que el trabajo que haga el Ministerio Público y el organismo judicial sea con verdadera objetividad y transparencia. Eso es lo más importante. Lo que no se puede es retorcer la ley para tratar de damnificar a alguien. Yo no estoy defendiendo al señor Valdizón, no lo conozco, y creo que efectivamente él tiene la oportunidad de poderse defender en tribunales, pero el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo técnico y científico en el cual pueda presentar mucha prueba para que esas acusaciones logren llegar a sentencia. Ese debería ser el gran objetivo, y que los jueces actúen con imparcialidad, con objetividad, sobre todo basados en la Constitución política y en las leyes del país. Vamos a ir con unos datos como antecedentes también a este caso de las investigaciones en contra de Manuel Valdizón, y vamos a recordar entonces que él fue detenido en enero del 2018 en Miami, en Estados Unidos, por las autoridades de migración del país del norte. Permaneció en un centro migratorio, de hecho, por varios meses, y en septiembre de ese año fue capturado por el FBI. Posteriormente recobró su libertad tras permanecer detenido por señalamientos de lavado de dinero. Fue lo que entonces se le persiguió en la justicia norteamericana. Hay que tomar en cuenta, como otros datos también, es que debe dirimir su situación porque tiene estos procesos pendientes con la justicia guatemalteca, estos dos casos que le hemos dicho, Odebrecht y transurbano. En Guatemala, Valdizón está señalado entonces por estos casos. La FECI le señala del delito de soborno mediante el cual obtuvo ganancias superiores al $1.000.000 dentro del caso que se sigue contra la empresa brasileña Odebrecht, que es uno de los casos entonces en los cuales él es vinculado y que ahora pues inicia todo ese proceso para conocer primero cuáles son esas pruebas que el Ministerio Público tiene, Claro. que
pues tiene que sustentar también los señalamientos. Recordemos que cuando se presenta una orden de captura que se solicita, entonces ya hay una investigación previa y pues se tiene que otorgar con base a esa documentación, a esas pruebas preliminares que se presentan también, donde se indica que hay indicios de que esta persona puede estar entonces implicada en los delitos que se solicitan, y a raíz de eso se aprueba la orden de captura y se inicia entonces con el proceso. Es decir, ya se conoce, o ya el Ministerio Público pues tiene ciertas evidencias, se establece luego un periodo de investigación para ampliar la misma, y que es entonces la acumulación o la suma de todas estas pruebas que el Ministerio Público tiene que presentar también para poder entonces verificar cuál es esa evidencia que se tiene en contra de Manuel Balizón en estos dos casos. Y recordemos algo, hoy había un poco de confusión en horas de la noche con el desarrollo de la audiencia, donde se van a conocer los motivos de detención, porque se había indicado que ya estaba siendo trasladado, que ya había finalizado, pero no. Aquí se hicieron dos audiencias, uno por el caso Odebrecht y otra por el caso Transurbano. Asimismo, deberán entonces desarrollarse las otras fases del proceso penal, primero por un caso, luego por otro. No se pueden unificar los dos porque son casos aislados. Casos distintos. Así es. No, yo creo que usted dio una buena explicación, pero sí creo que efectivamente existen indicios. Desde luego que se presenta una acusación por parte del Ministerio Público y hay una orden de detención, es porque hay indicios. Claro. Y las prórrogas de la investigación son las que sirven efectivamente para fortalecer la investigación o eliminar aquellas partes que no se consideren que son parte de la propia investigación. Por lo tanto, yo sí creo que hay que fortalecer el trabajo del Ministerio Público y que prive sobre todo la ley Sandy. Aquí lo más importante es el pleno respeto a la ley por todos. Así es. Por supuesto, nosotros estaremos dándole seguimiento a este caso que sin duda alguna acapara la atención a nivel nacional e internacional, y pues conoceremos también los detalles que presentará el Ministerio Público en las diferentes audiencias por estos dos casos que se persiguen en contra de Manuel Balizón. Cerramos así este análisis, lo mantendremos al tanto de los pormenores que se vayan dando a conocer. Vamos a continuar ahora con otras noticias, porque ¿sabía usted que Forbes en español tendrá como sede Guatemala en menos de 2 semanas? Pero ¿de qué se trata? ¿Quiénes son los que van a venir? Todos estos detalles se los compartimos en la siguiente nota. Guatemala será anfitriona del primer foro Forbes en español, donde se prevé tratar asuntos referentes al crecimiento económico y temas financieros de la región, y tendrá como sede la antigua Guatemala. Producto de los indicadores macroeconómicos del país, la buena calificación que, valga la redundancia, las calificadoras de riesgo país y otras instituciones han hecho de Guatemala, han despertado el interés de muchos empresarios internacionales de venir a invertir a este país. Hoy por hoy los guatemaltecos estamos en el ojo de los inversionistas de toda Latinoamérica y también de otras partes del mundo, que ven en Guatemala un destino importante para venir a invertir, para venir a emprender, y eso sin duda alguna nos debe llenar de orgullo, porque de alguna manera el Foro Forbes es como el mundial de fútbol de los empresarios y de los emprendedores, y la inversión extranjera directa va a generar beneficios no solo para las grandes empresas, también para los emprendedores, para los micro, pequeños y medianos empresarios. Antigua Guatemala se prepara para ser la sede del Foro Forbes en español, para que los días 18 y 19 de este mes todo esté listo para su desarrollo. En menos de 2 semanas tendremos a toda esta cantidad de empresarios y de visitantes aquí en la ciudad. Estamos listos desde el tema de seguridad, el tema de policía, la coordinación, la logística, nuestras cámaras, todo el contingente, el sistema de monitoreo está listo a disposición. Estamos preparando unos eventos especiales también al aire libre para que disfruten no solo los visitantes, sino la población de la Antigua Guatemala,
por ocasión de este evento. El día martes tenemos una actividad especial al aire libre que empieza aquí en la Plaza Central con una exposición y venta de artesanías con música guatemalteca, y a lo largo de la calle del Arco también se tendrán distintas actividades durante toda la tarde y noche para disfrute obviamente de los visitantes, pero por sobre todo también aprovechando este momento para que los antigüeños podamos acercarnos. Guatemala en los últimos años ha mostrado un crecimiento económico como nunca antes en el país, a pesar del tema del COVID. Serán más de 60 expositores y ponentes de 20 nacionalidades que participarán con sus conocimientos en temas económicos y financieros para el crecimiento de la región. Esta actividad será transmitida en TN 23 el 18 y 19 de octubre. No se lo puede perder. Así cerramos el análisis y los temas nacionales. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Que descanse. Gracias a usted, Sandy. Feliz noche a todos en casa. Nosotros ya regresamos con noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este miércoles los últimos documentos que le permiten formalmente anexarse 4 regiones de Ucrania. La firma de documentos es el único movimiento legal que necesita dentro de Rusia para lograr cumplir su objetivo. Mientras tanto, su ejército enfrenta ciertos problemas para mantener el control del nuevo territorio, el cual se anexó, según Occidente, según las Naciones Unidas, en violación a las leyes internacionales. Los documentos que completan la anexión se publicaron en un cibersitio del gobierno de Moscú el miércoles en la mañana, y además, ojo, Rusia deja abierta la opción de anexar más territorio ucraniano. Durante una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ciertos territorios serán reclamados y afirmó que seguirán consultando a los residentes que están ansiosos por adoptar a Rusia. Sin embargo, no se especificó qué otros territorios ucranianos está considerando Moscú, y tampoco dijo si el Kremlin planeaba organizar más referéndums similares a los que se realizaron en estas 4 regiones. Recordemos, la semana pasada Putin firmó los tratados para convertir a estas regiones de Ucrania, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, en parte de Rusia. Estos referendos fueron orquestados por el mismo gobierno ruso en estas 4 regiones que tanto Ucrania como Occidente siguen considerando como parte de Ucrania, y afirman que los referendos fueron ilegítimos. El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió la validez de la votación y dijo que es más que convincente, que fue absolutamente transparente, y dijo que no estaba sujeta a ninguna duda. Putin también firmó este miércoles un decreto en el que declara que Rusia tomará el control de la central nucleoeléctrica de Zaporilla en Ucrania. La Cancillería ucraniana dijo que se trata de un acto criminal y señaló que considera el decreto de Putin como nulo e inválido. Mientras tanto, en El Salvador, tanto las fuerzas combinadas de la policía con el ejército ampliaron sus acciones, extendieron a varios municipios del departamento salvadoreño de La Libertad los operativos de búsqueda y captura de miembros de pandillas, a las que las autoridades salvadoreñas responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país vecino. La operación comenzó en las primeras horas del domingo, cuando más de 2,000 soldados y unos 500 policías tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua y realizaron un minucioso registro de las personas que entraban y salían del lugar para identificar y capturar a los pandilleros que habían asesinado a un campesino durante el fin de semana pasado. Tras 24 horas de un intenso patrullaje, autoridades capturaron a 50 presuntos miembros de la estructura criminal de la pandilla La Mara Salvatrucha, la MS-13. Como había advertido el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, los equipos tácticos de la policía se desplazarán a otros municipios aledaños para evitar la fuga de pandilleros hacia otras zonas de El Salvador. Villatoro también aseguró que en los últimos meses se dio un duro golpe a lo que se conoce como la Ranfla Nacional, que estaría integrada por los cabecillas máximos de la Mara Salvatrucha. Según el ministro de Seguridad, ese mando estratégico que tenían ya no existe. Los pandilleros que han logrado evadir a las fuerzas de seguridad, según el gobierno salvadoreño, dejaron las ciudades y se han refugiado en zonas rurales y montañosas, donde habrían montado campamentos improvisados. Las autoridades han informado que desde que se implementó el estado de excepción hace ya unos meses, se han capturado más de 54,000 personas. Alrededor de 47,000 están en prisión preventiva, en su mayoría acusados de formar parte de estructuras criminales o de ser colaboradores de las pandillas, y el resto ha sido liberado.
Y en una muestra de cómo muchas de estas aventuras científicas o expediciones científicas pueden trascender la geopolítica internacional, por primera vez en 20 años una cosmonauta rusa despegó desde Estados Unidos hacia la Estación Espacial Internacional junto con astronautas de la NASA y un astronauta japonés, todo a pesar de las tensiones provocadas por la guerra en Ucrania. El vuelo ocurrió en un cohete de la empresa aeroespacial SpaceX, que se había demorado por el paso del huracán Ian que devastó a Florida la semana pasada, y hasta esta semana, hasta este miércoles, se pudo realizar ese vuelo. Su arribo a la Estación Espacial Internacional está previsto para el jueves tras 29 horas de vuelo desde el Centro Espacial Kennedy, y el regreso a Tierra está previsto para marzo del otro año. Esta tripulación, que incluye a la cosmonauta rusa, reemplazará una tripulación de estadounidenses e italianos que llegaron en abril. Kikina, así se llama la cosmonauta rusa, Ana Kikina, de la Agencia Espacial Rusa, viaja en intercambio con otro astronauta de la NASA que se llama Frank Rubio, que partió hacia una estación desde Kazajistán hace 2 semanas a bordo de un cohete ruso junto con 2 cosmonautas. Las agencias espaciales acordaron meses atrás intercambiar asientos en sus vuelos para garantizar una presencia continua de rusos y estadounidenses en la base orbital. Se autorizó el trueque a fines de febrero, pese a la hostilidad global por la invasión de Rusia a Ucrania, y se tiene planeado un próximo intercambio de tripulaciones previsto para mediados del año próximo. Sandy, hablábamos hace unas semanas sobre cómo la Estación Espacial Internacional, una decisión que había tomado Rusia, fue retirarse completamente de la Estación Espacial Internacional, pero faltan años para que eso ocurra. Sin embargo, estos gestos de buena voluntad, por decirlo así, o por lo menos que continúan estos proyectos científicos, bueno, se está dando. Una cosmonauta viajó a Estados Unidos, partió con otros astronautas estadounidenses sin ningún problema, y un astronauta estadounidense va a ir en una nave rusa con otros cosmonautas rusos y todo sin ningún problema. Interesante, la verdad, esta situación, Andrés, porque efectivamente tú nos hacías la comparativa, ¿no?, de el conflicto y cómo las políticas se dictan de forma diferente, claro, mientras que al final estos avances y proyectos marchan en otro sentido. Vamos cerrando así con la información. Gracias por siempre actualizarnos de todo lo que está pasando en el mundo, muy variado también, conflictos de diferente índole que se están registrando, pero usted aquí se ha quedado muy bien informado. Lo esperamos mañana. Que descanse. Hasta la próxima. Feliz noche.